Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Lo del Barcelona y que se le asocie con algún tipo de delito es como el café de cada mañana, es como el respirar, es como el toser cuando estás malo de la garganta, es natural como la vida misma. No me voy a enrollar mucho con la introducción porque tenemos un tema bastante denso, tenemos que comentar mucho sobre el último trabajo de investigación, no mío por supuesto, sino de Football Gate. Sí, esa página que, bueno, tiene un único propósito, que es la de destapar todos los escándalos del fútbol español, y muy a menudo lo que sale a la palestra son los escándalos del Fútbol Club Barcelona, sobre un árbitro que afirma de alguna manera que el Barcelona sobornó al estamento arbitral y no me refiero a últimamente, me refiero a que esto lleva pasando desde hace muchísimas décadas. Estamos hablando del árbitro Mayoral, ahora entraremos un poquito más en contexto, no os preocupéis, que afirma y además entregó pruebas que acreditan un soborno arbitral del Fútbol Club Barcelona, además en reiteradas ocasiones, ¿no? No me voy a enrollar, como bien digo, vámonos al turrón. Me gustaría que le dierais like a este vídeo, que lo compartieras con cada madridista posible, que interactúes con un comentario, que te suscribas si aún no lo has hecho, si quieres ayudar al canal y que la familia siga creciendo y que siga trayendo este tipo de contenido que ya os digo que os va a volar la cabeza. Dicho esto, empezamos. Bueno, vamos a ello. El caso Mayoral Barça, corrupción en los años 80. Nos estamos remontando a 4 décadas atrás. O sea, estamos hablando de algo muy heavy, ¿no? Muy heavy. Mientras el mundo del fútbol asiste actualmente al mayor caso de corrupción arbitral desde que se reveló que el Fútbol Club Barcelona pagó al vicepresidente de los árbitros durante más de 20 años, un caso poco conocido y con ciertas similitudes tuvieron lugar a mediados de los años 80. Así empieza el artículo Football Gate, ¿no? Adjuntado de varias imágenes, y no preocuparse, porque, como estáis viendo ya, va adjuntada de varios recortes de periódico. Como siempre digo, esta página está muy bien documentada y se preocupa mucho por la credibilidad, ¿de acuerdo? Vamos a lo siguiente, la Federación Catalana de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol también, un intermediario, un colegiado y el Barça son los principales protagonistas de esta página negra del fútbol español que ocurrió solo unos años antes de que Enríquez Negreira fuese nombrado vicepresidente de los árbitros. Tras el caso Camacho y el caso Negreira, os traemos el caso Mayoral, en este artículo de Football Gate, y nos adjunta, como estáis viendo aquí, un artículo del País, un recorte del País, donde dice: Mayoral presenta pruebas sobre un presunto soborno del Barça. Por eso digo que da igual lo que yo piense o lo que tú pienses, no hace falta ni siquiera exponerlo. Hay un árbitro que dice esto. Hay un árbitro que presentó pruebas y que afirma que hubo un soborno arbitral por parte del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Vamos a seguir con la noticia. Se ha ofrecido 1,5 millones de pesetas al árbitro de primera división, Anastasio Mayoral Cedenilla, para asegurar el pase del Barcelona a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Los blaugranas habían perdido el partido de ida 3-1 ante el Lleida. La historia transcurre entre 1984 y el 86, es decir, el Barcelona perdió 3-1 ante el Lleida, bueno, que es increíble, ¿no? Que un equipo catalán le plante cara, ¿no? De alguna manera al Fútbol Club Barcelona que no sea el español, y de alguna manera el Barcelona pagó 1,5 millones
a un árbitro para que les ayudase, ¿no? En esta vuelta, ¿no? Además, aquí hace un breve inciso. Mayoral, entrecomillados, dice lo siguiente: tengo entendido que el Colegio Nacional de Árbitros aconsejó a Ángel Andrades, Andrades o Andrados, que no fuese a los vestuarios como hasta ahora hacía con mucha frecuencia, lo que puede ser muy significativo. Esto fue lo que dijo, ¿no? El intermediario del Barcelona, la Federación Catalana, y más de 1 millón de pesetas de por aquel entonces, ¿vale? Estamos hablando de los 80. Antoni Pagués, hombre de confianza de Núñez y que facilitó el fichaje de Schuster por el club catalán, es, según Mayoral, la persona que le ofreció, por medio de Ángel Andradas, 1,5 millones de pesetas. Y aquí estamos viendo una imagen, supongo que será del mismo Antoni Pagués, ¿no? Y del árbitro este, ¿no? Según Mayoral, Ángel Andradas, jefe de Relaciones Públicas del Colegio de Árbitros de Cataluña, recibió 100.000 pesetas como intermediario, ¿no? Como adelanto por la victoria del club catalán. El empleado de la Federación Catalana era conocido, según relató Mayoral en El País, por visitar frecuentemente los vestuarios de los árbitros del Camp Nou. Es decir, cada vez que iban los árbitros, este hombre, Ángel Andradas, se dirigía al vestuario de los árbitros, supongo que para dar una serie de consignas, ¿no? Dar una serie de consignas. Un triángulo formado por Núñez, Andradas y Pallés, cuyo objetivo principal era favorecer al Barça, con comisión incluida por el camino. El intermediario y mano derecha del presidente del club azulgrana, Antoni Pallés, se convertiría años después en directivo del FC Barcelona entre el 94 y el 2000. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Curiosamente, muy similar a cuando Negreira se hace segundo de los árbitros, ¿no? Y aquí tenemos un recorte, supongo que también será del País, que dice: el árbitro Mayoral presenta pruebas sobre un presunto soborno, acompañado de 2 columnas y una imagen del mismo Mayoral, ¿no? De este mismo árbitro. Seguimos con el artículo de Footballgate. El árbitro madrileño envió un dossier completo al comité técnico arbitral con notas, nombres, fotos y hasta grabaciones. Mayoral Cedenilla fue convocado inmediatamente por José Plaza, entonces presidente de los árbitros, ¿no? La acogida del comité no fue la esperada por el colegiado, y después decían que José Plaza era del Real Madrid, ¿no? No fue la esperada por el colegiado, nada correspondía con la reacción normal de un organismo que recibe un documento de tal calibre por parte de uno de sus colegiados. Además, Mayoral se sintió amenazado, es más, tuvo la sensación de que para el comité el único culpable era el propio denunciante, es decir, tú vas con un dossier bien estructurado, con pruebas, grabaciones, llegó a decir, y que el mismo organismo arbitral, en vez de decir, a ver, enséñame esto porque esto no puede ser, hay que actuar, hay que denunciar, no, al final la culpa la tiene este árbitro, no, que de alguna manera está denunciando todo lo ocurrido, Mayoral Cedenilla, y encima se sintió amenazado. Para que os hagáis una idea, lo podrido, la de tiempo que lleva podrida la institución arbitral en este país. Espero que no sea igual a día de hoy, ¿no? Al menos ahora lo tienen más difícil con la tecnología, con la exposición que hay a día de hoy. Pero si hacen lo que hacen a día de hoy, no me quiero imaginar hace 40 años. O sea, póngase en ese contexto. Mayoral, entrecomillado, dice: el CTA prepararon una encerrona. En el CTA prepararon una encerrona. Me habían llamado solo para declarar y allí me presentaron al señor Andrada para realizar un careo. Fue indignante. Es decir, tú vas a denunciar a alguien y al que estás denunciando te lo ponen delante para que, no sé, de alguna manera te están diciendo a ver si tienes narices de decirlo aquí delante de él, ¿no? Increíble. También siguen con el entrecomillado, estos son declaraciones de este árbitro, ¿no? Me he llevado una sorpresa cuando me han pedido que realizase un careo
con una persona que no esperaba. Evidentemente no he aceptado y lo único que he hecho es entregarles una carta donde le manifestaba que trasladaba la denuncia al Comité Superior de Disciplina Deportiva, declaraba el denunciante en las páginas de Mundo Deportivo en el año 1985. Y así fue. Mayoral decidió llevar la denuncia al CSD. Madre mía, no sé si esto es bueno o es malo. Núñez, vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol y presidente del Barça. Lo contradictorio y el evidente conflicto de intereses en este caso de soborno fue que uno de los hombres fuertes de la Federación Española de Fútbol no era otro que el propio presidente del Barcelona, cuyo club estaba implicado en la trama de corrupción arbitral de Josep Luis Núñez. Era Núñez, ¿no? El vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, que a su vez era presidente, ¿no? Del Barcelona, o sea, era vicepresidente de la Federación y presidente del Barcelona entre el 81 y el 88 durante 7 años, ¿no? Al mismo tiempo que dirigía al equipo barcelonista, es decir, Mayoral fue a explicar un caso de corrupción a los subordinados del vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, que era también presidente del club implicado en la trama de corrupción, ¿no? De hecho, aquí tenemos otro recorte de periódico, Núñez Roca, cumbre en Madrid. Los dos hombres fuertes de la federación trataron la problemática de las deudas. Bueno, aquí estamos viendo que Núñez efectivamente era vicepresidente de un organismo y presidente del club que estaba incriminado, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué esperabais? O sea, ¿qué esperabais? Es que es increíble. Denuncia ante el CSD y segunda convocatoria del CTA. Vamos a ver, el Consejo Superior de Deportes recibió a Mayoral Cefenillas para escuchar su versión sobre el presunto soborno. Las sensaciones del exárbitro fueron opuestas a las que vivió cuando contó lo sucedido al Comité Técnico Arbitral. Un corresponsal de Mundo Deportivo recogió las declaraciones de Mayoral, que decían lo siguiente: aquí sí me han escuchado. Además, me han hecho unas preguntas coherentes, reconociendo que soy yo el acusador y no el acusado. Me encontraba en una situación de indefenso desde el punto de vista jurídico y aquí me han sabido ayudar, ¿no? Es decir, que desde el CSD sí que ayudaron a este árbitro, o al menos en apariencia, ¿no? Al menos en apariencia. Entonces, el presidente del CSD, Santiago Muñoz Machado, también atendió a los medios presentes y dijo lo siguiente: nos hemos limitado a escuchar la versión arbitral para después orientarles sobre los caminos jurídicos que ha de seguir. Lo que está claro es que este tipo de denuncia es muy difícil de demostrar, pero se huele algo gordo detrás de este asunto. Esto lo decía el CSD, ¿de acuerdo? Mayoral Cefenilla fue convocado una segunda vez por el comité arbitral, y abren entrecomillado. Esta vez iré acompañado por mi abogado, eso decía, ¿no? Para que no me intenten liar como la semana pasada, afirmó el colegiado madrileño. Tras la reunión, acusó a sus superiores de cambiar la cronología de los hechos. Ahora dicen que el señor Andrada mandó su declaración el 8 de julio, y cuando yo declaré el día 10 se dijo que ningún implicado conocía el conocimiento de mi denuncia. Intentaron hacerle la chachi otra vez, ¿no? Descenso de categoría para el denunciante. ¿Cómo? Has tocado las narices. Espérate, que te voy a crujir profesionalmente y económicamente, porque un descenso conlleva eso también, ¿no? En julio de 1985 se anunció el descenso de categoría de Mayoral Cedenilla. ¿Por qué no? O sea, es algo que creo que está mal puesto, ¿no? Aquí, en el artículo. En algunas ocasiones pone Cedenilla y en otras Cefenilla, ¿vale? Pero son la misma persona. Fue una sanción del comité arbitral por su denuncia, o la decisión ya se había tomado en el seno del comité. Probablemente nunca sabremos la verdad, aunque huele a castigo. Lo que sí podemos constatar es que el descenso del árbitro castellonense se anunció en la prensa semanas después de que estallara el escándalo. O sea, él denuncia algo y lo descienden. Increíble. ¿De qué me suena? Aunque en un principio se publicó que su descenso se debía a que no había alcanzado la puntuación suficiente, José Plaza afirmó posteriormente que la razón se debía a sus condiciones físicas.
Y aquí estamos viendo el artículo donde, trató el descenso de este árbitro, ¿no? También tienen aquí, recogen entrecomillados y dice lo siguiente, ¿no? No me sorprende ya nada en este mundo, pero desde luego considero que no sería justa la medida y por supuesto recurriría, afirmó Mayoral Cefenillas, ve cómo le cambian ahora el apellido, a los medios de comunicación cuando se le preguntó por su descenso. Mayoral dijo también lo siguiente: se precisa la independencia del Colegio Nacional de Árbitros con respecto a la Federación para evitar discriminaciones de las que algunos árbitros somos objeto, ¿no? El hombre, que había sido árbitro de primera división durante 4 temporadas, cumplió su palabra y recurrió a la decisión del comité arbitral ante el Consejo Superior de Deportes, que anuló provisionalmente su descenso a la espera de nuevas pruebas físicas. Abren otro entrecomillado, he recurrido al CSD, pues mi descenso es injusto. A mí me han obligado a realizar pruebas físicas muy duras, como correr 3 kilómetros al poco de realizar las pruebas de velocidad, mientras a otros colegiados se les aprueba sin que haya movido ni un solo dedo. O sea, hay gente que tenía trato de favor, eso es así, ¿no? Eso es así. Hay guerra fría entre el CSD y el CTA. El CSD anula el descenso de Mayoral Cedenillas. Aquí tenemos otro recorte, ¿no? La guerra entre ambas instituciones continuó hasta el punto que se rumoreó la posibilidad de inhabilitar a José Plaza. Y aquí tenemos más recortes de periódico, ¿no? Plaza podría ser inhabilitado. El presidente del CTA, José Plaza, respondió a los siguientes medios de comunicación en declaraciones que recoge Mundo Deportivo en el 86. Mayoral descendió por motivos técnicos. Ahora está en la lista de árbitros de primera porque así nos lo imponen, ¿no? Pero no cumple los suficientes requisitos para arbitrar partidos. Esos requisitos se refieren, por ejemplo, a su condición física. Madre mía, llegamos al final del artículo diciendo lo siguiente: el caso Mayoral desapareció poco a poco del foco mediático. Desde entonces nada se había sabido de Mayoral Cedenilla, que nunca ha concedido una entrevista ni ha vuelto a saber de él, ni se ha vuelto a saber de él. Intervinieron las más altas instancias del gobierno, se compró el silencio del excolegiado. El periodista e historiador Félix Martilay dejó entrever en su libro El fútbol del felipismo que José Plaza pudo ser cómplice de esta trama. También cuenta que durante la reunión entre Mayoral y el CTA, sus superiores acusaron al árbitro de reclamar porque no le pagaron el último plazo de lo convenido. Mayoral Cedenilla fue designado en 5 ocasiones para arbitrar al Barcelona, en sus 4 temporadas en la máxima categoría. En los 5 partidos, el equipo azulgrana se llevó la victoria en todos, El árbitro madrileño pitó 2 penaltis a favor al equipo catalán y nunca señaló una roja o un penal contra el Barça. Uno de los penaltis a favor de los azulgranas que señaló Mayoral fue precisamente en el partido de vuelta de Copa frente al Lleida, que perdieron 3-1, el famoso partido de vuelta, ¿no? En el que el Barça se impuso 6-0. O sea, pierdes 3-1 y después ganas 6-0. Que a mí alguien me lo cuente, ¿no? Conclusión: Medina Iglesias, exárbitro, denunció a Xavier Amat, directivo del Barça, que intentó sobornarle en los años 60. En el 85 fue protagonista de este artículo de Medina, de Mayoral Cedenilla, que denunció a un colaborador del equipo catalán por corrupción. En el 92 fue el excentrocampista del Real Madrid, Luis Milla, quien desveló que el Barça intentó comprarle en vísperas del partido del Tenerife. Finalmente, en 2023 estalló el Barça Negreira, ¿no? A raíz de una investigación de Hacienda sobre los pagos realizados por el FC Barcelona al vicepresidente de los árbitros entre el 93 y el 18. Durante 50 años, la sombra de la corrupción arbitral ha planeado el club catalán. Y aquí tenemos el último recorte de periódico. Me parece que la conclusión está, este último párrafo, me parece totalmente tremenda, Tremenda lo de la conclusión. O sea, son casi 5 décadas presuntamente haciendo el mal. Desde aquí, un gran saludo a Footballgate, que hace un trabajo espectacular y tremendo.
Y espero que siga así durante muchísimo más tiempo. Como bien digo, ahí estaré para leeros. Suscríbete, dale like, comparte y todo esto que se suele decir por YouTube. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.